¿Sabías que en Chile existe una ley que establece penas sustitutivas a la prisión? Como ya saben, mi nombre es Alberto Barrera, soy abogado penalista, especialista en defensa de personas que han sido imputadas o acusadas de cometer un delito. Y en este video voy a conversar acerca de aquellas penas que se establecen en forma sustitutiva a la prisión y cuáles son los delitos que no admiten pena sustitutiva. En Chile, la ley 18.216 establece penas sustitutivas a la prisión. Esta ley ha sido objeto de varias modificaciones y a lo largo del tiempo se han ido agregando nuevos delitos que no admiten pena sustitutiva a la prisión. Pero en primer lugar vamos a señalar cuáles son las penas sustitutivas a la prisión, vale decir aquellas penas sustitutivas que permiten a una persona que ha cometido un delito cumplir su pena en libertad. En primer lugar encontramos la remisión condicional de la pena. En segundo lugar encontramos la reclusión parcial. En tercer lugar encontramos la libertad vigilada. En cuarto lugar encontramos la libertad vigilada intensiva. En quinto lugar encontramos la expulsión del país en el caso del artículo 34 de la ley. Y por último, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Es importante tener presente que a estas penas sustitutivas que he enumerado se agrega la facultad del artículo 33 de la ley 18.216, que se refiere a la conocida pena mixta y que permite a una persona que ha sido condenada a 5 años y un día a salir en libertad cuando ha cumplido un tercio de la pena. Según la ley 18.216, no procede pena sustitutiva tratándose del artículo 141, incisos 3, 4 y 5, referido al delito de secuestro. Tampoco procede pena sustitutiva tratándose del artículo 142, referido a la sustracción de menores, como tampoco procede pena sustitutiva tratándose del artículo 150 del Código Penal, letras A y B, referido a la tortura. Tratándose de delitos sexuales, la ley 18.216 no admite pena sustitutiva tratándose del artículo 361 del Código Penal, esto es, violación propia de mayor de 14 años. Tampoco admite pena sustitutiva tratándose del artículo 362 del Código Penal, esto es, violación impropia de menor de 14 años. No admite pena sustitutiva a la prisión tratándose del artículo 363 del Código Penal, esto es delito de estupro. Tampoco admite pena sustitutiva tratándose del artículo 365 del Código Penal, esto es abuso sexual agravado. Tampoco admite pena sustitutiva a la prisión en el caso del artículo 366, incisos 1 y 2, es decir, abuso sexual de mayor de 14 años, como tampoco admite pena sustitutiva en el caso del artículo 366 bis, esto es, abuso sexual de menor de 14 años o abuso sexual impropio. Y por último, tratándose de delitos sexuales, la ley 18.216 tampoco admite pena sustitutiva tratándose del artículo 372 bis del Código Penal, esto es, violación con homicidio. Tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión tratándose del artículo 390 del Código Penal, esto es, el delito de parricidio. Tampoco respecto del delito del artículo 390 bis del Código Penal, esto es, femicidio por razón de parentesco, como tampoco respecto del artículo 390 ter del Código Penal referido al delito de femicidio por razón de género. Tampoco procede pena sustitutiva a la prisión tratándose del delito del artículo 391 del Código Penal, esto es, homicidio calificado, y tampoco procede pena sustitutiva a la prisión tratándose del artículo 411 quater del Código Penal, esto es, el delito de trata de personas. Tampoco proceden las penas sustitutivas tratándose de delitos o cuasidelitos en que se hayan empleado armas o elementos a los que se refieren las letras A, B, C, D y E del artículo 2 de la Ley sobre Control de Armas y del artículo 3 de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, a menos que se hubiere reconocido la circunstancia primera del artículo 11 del Código Penal, esto es, la eximente incompleta. Tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión tratándose de delitos que atenten contra la vida o contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones
y funcionarios de Gendarmería de Chile. Tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión cuando se cometen delitos contra la vida o la integridad física de funcionarios de las Fuerzas Armadas cuando ellos desempeñan funciones en resguardo del orden público. Cabe señalar que no procederá la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad respecto a aquellas personas que hayan sido sancionadas por crímenes o simples delitos de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, como asimismo no procederá ninguna de las penas sustitutivas a la prisión de la Ley 18.216 respecto de todas aquellas personas que ya hayan sido condenadas anteriormente por crímenes o simples delitos de la Ley 20.000, a menos que les haya sido reconocida la atenuante privilegiada del artículo 22 de la Ley 20.000, esto es, la cooperación eficaz. Tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión respecto de aquellas personas que hayan cometido el delito del artículo 293 del Código Penal, esto es, jefes, personas que ejerzan el mando, provocadores de asociaciones ilícitas que tengan por objeto cometer crímenes, salvo respecto a aquellas personas que hubieran cooperado eficazmente con la investigación. Tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión tratándose de personas que cometen crímenes y simples delitos de la Ley 17.798 sobre control de armas, a menos que les haya sido reconocida la circunstancia atenuante del artículo 17 letra C de dicho cuerpo legal. Ahora existen ciertos simples delitos en el marco de la Ley 17.798 sobre control de armas que admiten solo como penas sustitutivas la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva. Ahora bien, tampoco proceden penas sustitutivas a la prisión respecto de personas que hayan cometido el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, que ya hayan sido sancionadas por ese delito o por el delito de robo con fuerza en las cosas. También es muy importante tener presente que para los efectos de la Ley 18.216 no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas respectivamente 10 o 5 años antes de la comisión del nuevo ilícito. Por último, si a una misma persona una sentencia le impusiere 2 o más penas privativas de libertad, se sumará su duración para efectos de ver si se puede postular una pena sustitutiva a la prisión o para efectos de aplicar la pena mixta.